Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amados hermanos en Cristo y estimado público, muchos dicen que conocen a Dios y que creen en el Señor. Sin embargo, aun cuando lo declaren de labios, no todos ellos serán salvos. Juan capítulo 3, versículo 36 señala: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es decir, el que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador tiene vida eterna. Prosigue la Escritura: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, solo cuando creen en Jesús, el Hijo de Dios, como su Salvador, podrán gozar de la promesa de la vida eterna. Pero, reitero, aunque confiesen que creen en Jesús, no todos serán salvos. Su fe deberá ser verdadera, y para ello deberán obedecer al Hijo de Dios, esto es, al Señor. Hermanos, el pasaje señala: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Creer en el Hijo significa vivir por la palabra que enseña el Señor. Por tanto, si confiesa con los labios que cree en Jesús, pero no obedece su palabra, su fe no será verdadera y no podrá tener vida eterna. El Señor dice en la segunda parte de Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, lo siguiente: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La expresión al que venciere se refiere al que vence la maldad del mundo y logra la victoria obedeciendo al Señor. Solo cuando venza de esta manera podrá recibir la promesa de salvación a través de Jesucristo, y solo así conocerá el nombre, es decir, el nombre de Jesucristo. Si solo dice por decir que conoce al Señor y cree en Él, eso significa que no lo conoce verdaderamente. En todo caso, lo importante es que el Señor lo conozca a usted. Les pregunto, ¿saben ustedes quién es el presidente de su país? Muy bien, tal vez muchos sepan el nombre, pero ¿lo conocen en realidad? ¿O el presidente los conoce a ustedes? De igual manera, aun cuando diga que conoce a Dios y al Señor, si Dios y el Señor no lo conocen a usted, entonces su confesión no valdrá. La Biblia en Primera de Juan declara que
Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. De la misma forma, si andamos en luz, Dios nos reconocerá como sus hijos. Como Dios es luz, sus hijos también deben andar en luz. Si no vive en la luz, Dios no lo reconocerá como su hijo. Y como no lo reconoce, le sobrevendrán pruebas, aflicciones, dificultades o enfermedades. Juan capítulo 10, versículos 25 al 27, claramente nos muestra a quién conoce el Señor. Y declara el pasaje: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Solo cuando alguien realmente cree en el Señor, oirá su voz y lo seguirá, y Jesús lo reconocerá. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7 señala: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si dice que tiene comunión con Dios, eso significa que cree en Dios y lo ama. No obstante, si al mismo tiempo que afirma esto, vive en el pecado y la mentira, esa confesión es falsa. También será mentira si dice que cree en Dios y que lo ama. Les cuento algo. Cuando realizaba cruzadas de avivamiento en Corea, le preguntaba a los asistentes si amaban a Dios. Entonces, todos respondían con un sonoro amén. Pero en algunos servicios, antes que yo les preguntara esto, el pastor encargado de la iglesia se acercaba y me decía que en la congregación se habían presentado ciertos problemas. Se quedaban dormidos durante el servicio de adoración los días domingos. El pastor me pedía que por favor resolviera este problema. Entonces yo les decía a los hermanos cómo era posible que si amaban a Dios hicieran eso, que todavía tuvieran envidia y hubiera odio entre ellos. Les explicaba lo que es amar a Dios y luego les preguntaba si amaban a Dios. Entonces nadie respondía con un sí o un amén. Hermanos, muchos viven una vida cristiana sin saber lo que es realmente amar a Dios. Si usted todavía vive en la oscuridad y dice que ama a Dios y cree en Él, entonces déjeme decirle que está mintiendo. Finaliza la escritura: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El que camina en la luz, es decir, el que vive por la palabra y tiene comunión con Dios, es el que verdaderamente conoce a Dios y al Señor. Entonces, la sangre de Jesucristo lo limpiará de todo pecado. La Biblia dice claramente que si vive por la palabra de Dios, anda en la luz, obedece la palabra y guarda los mandamientos, la preciosa sangre del Señor lo limpiará de todo pecado. Si no es así, es decir, si todavía tiene odio en su corazón, si tiene envidia y celos, si todavía juzga y condena, si murmura y propaga o escucha chismes, la sangre de Jesucristo no lo podrá limpiar de su pecado. Estimado público, Jesús solo hablaba de la palabra de Dios y hacía muchos milagros y prodigios en el nombre del Padre. Pero en sus días había quienes no creían en Él. El Señor les dijo: ustedes no creen porque no sois de mis ovejas. Si son verdaderas ovejas del Señor, creerán en Él por su palabra y sus obras. Si creen en Él, oirán su voz y lo seguirán. Estas son las verdaderas ovejas del Señor
Y Él le dice a cada una: tú eres mi oveja, yo te conozco. Oro en el nombre de Jesucristo para que todos ustedes conozcan al Señor en forma personal y Él los pueda reconocer y así lleguen a ser sus amadas ovejas que tengan verdadera comunión con Él. Hermanos y hermanas en Cristo, en la palabra que el Señor le envía a la iglesia en Pérgamo, además del significado general que hemos examinado hasta ahora, hay también una connotación especial. La palabra que el Señor les envía a las 7 iglesias puede ser aplicada a cualquier iglesia de hoy en día. Sin embargo, hay algo que es específico para los que viven en estos postreros días. La palabra enviada a la iglesia en Éfeso es en realidad para todas las iglesias que han crecido hasta cierto punto con el fervor y la pasión de su primer amor, pero que luego han dejado de hacerlo y han perdido las primeras obras que al principio hacían. Se refiere a una iglesia que acaba de establecerse y que está experimentando un real avivamiento. Hermanos, si no hay avivamiento en 1 o 2 años después de la fundación de una iglesia, entonces debe haber un problema en esa iglesia. El pastor tiene que guiar a las ovejas a pastos verdes y aguas tranquilas. No obstante, repito, como algunas iglesias experimentan un crecimiento constante, tienden a dejar sus primeras obras. Incluso se vuelven arrogantes y creen que ya han hecho lo suficiente y ahora tratan de proteger y disfrutar de lo que han logrado en lugar de continuar obedeciendo la voluntad de Dios. Ahora bien, la palabra dada a la iglesia en Esmirna es para las iglesias que, en la actualidad, pasan por diversas formas de tribulación y sufren críticas y persecución de los que se llaman a sí mismos judíos y que dicen proclamar el evangelio del Señor y manifestar el poder de Dios. A pesar que se encuentran en esta clase de situación, el Señor quiere que se aferren a su promesa de esperanza que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sí, hermanos, hay que ser fiel hasta la muerte. También en la escritura de hoy, la palabra que el Señor le envía a la iglesia en Pérgamo tiene algo que es aplicable a una determinada circunstancia. Es la palabra que se dirige a algunas iglesias que están contaminadas con ideologías heréticas. Exteriormente proclaman el nombre del Señor. Sin embargo, por dentro no llevan el nombre de Jesucristo o, peor aún, lo niegan o astutamente lo manipulan y cambian la palabra de Dios y del Señor. No solo ellos mismos ceden a la tentación, sino también hacen que otros caigan en el engaño de esas enseñanzas heréticas. Entre los que vienen a la iglesia y dicen que creen en el Señor, hay algunos que no disciernen la verdad y se infectan con esas enseñanzas heréticas. Para esta clase de personas, el Señor se llama a sí mismo el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta espada penetra toda enseñanza equivocada a fin de llevar a algunos de ellos al arrepentimiento y a la salvación. Incluso si argumentan que no conocían la palabra, en el día del juicio final, cuando la palabra de Dios, que es precisa y sin error, ilumine sus palabras y hechos, se podrá ver claramente hasta qué punto decían la verdad. Querido público, así como el Señor dice: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, esta forma de enseñanza herética es obra de Satanás. Exteriormente proclaman y usan la palabra de Dios y adoptan la forma exterior de una iglesia, pero
sutilmente distorsionan el núcleo de las Escrituras. Tal vez se pregunte, ¿cuál es la norma bíblica exacta para reconocer y discernir la enseñanza herética? Deberá discernirlo no de acuerdo a la norma humana, sino por la palabra de Dios. Sin embargo, entre los que dicen creer en el Señor, hay quienes afirman que los demás están equivocados simplemente porque no están de acuerdo con lo que dicen. Ahora bien, ¿qué es lo que la Biblia señala acerca de la norma para determinar lo que es herejía? Esto lo podemos hallar en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, que cita: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Es decir, niegan a Jesucristo, quien los compró a precio de su sangre. Continúa el pasaje: atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Hermanos, la norma más clara y veraz para discernir si alguna doctrina o iglesia es herética es si creen o no en el Señor Jesucristo como su Salvador. Las sectas no consideran a Jesucristo como su Redentor, niegan al Señor, y esto es lo que define a una secta o herejía. Todos ustedes conocen el mensaje de la cruz. Amén. ¿Saben por qué el Verbo se hizo carne y vino a esta tierra? ¿Saben por qué la palabra, el Señor, el Hijo unigénito de Dios, vino a esta tierra? El Señor tenía que venir a este mundo en forma de carne y en forma de hombre. Como Adán había pecado, todos sus descendientes habían heredado ese pecado original. Y un pecador no puede redimir a otro de sus pecados. Por eso, el Señor fue concebido por el Espíritu Santo y así no heredó ese pecado original. Tampoco cometió ningún pecado personal. Fue perfecto y sin mancha porque desde su nacimiento solo vivió por la palabra de Dios. Repito, como el Señor no heredó el pecado original y no cometió ningún pecado, solo Él puede redimirnos de nuestros pecados. El Señor es la palabra y vino a esta tierra en forma de hombre. Y negar este hecho es lo que califica a una secta herética o al anticristo. Cuando los discípulos le dijeron al Señor que algunos echaban demonios en su nombre, Él les dijo que los dejaran. El Señor no prohibió a otros que echaran fuera demonios en su nombre, aunque no fueran sus discípulos. Aquellos que niegan al Señor y el mensaje redentor de la cruz son sectas heréticas. Si niegan al Señor y el mensaje de la cruz, no son verdaderos cristianos. Solo hay uno que nos puede salvar de la pena de la muerte eterna, y ese es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Como Jesús nos limpió de nuestros pecados y nos condujo a la salvación, todos los hijos salvos de Dios son aquellos que el Señor compró con su sangre. La enseñanza herética niega que el Señor nos compró con su sangre. Por eso, antes que Jesús culminara su obra redentora al ser crucificado en la cruz y resucitara, no había necesidad de usar la palabra herejía. No encontramos la palabra herejía en el Antiguo Testamento.
Jesús significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. No significa el Salvador. Quiere decir que Él salvará a su pueblo en futuro, es decir, antes de ser crucificado en la cruz. Por ello, Jesús significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Cristo significa el ungido. Hermanos, solo después que Jesús fue crucificado y resucitó, culminó su obra redentora y se convirtió en nuestro Salvador. Por eso, las enseñanzas heréticas que niegan al Señor como Salvador se iniciaron después de su resurrección y no antes de ella. Cuando decimos el Señor, nos referimos a Jesucristo, no a Jesús. Usted debe saber esto con claridad. Por tanto, siempre deberá orar en el nombre del Señor Jesucristo. Lean la Biblia. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo usaron este término, el Señor Jesucristo o Jesucristo el Señor. Lo usaban con mucha frecuencia. Hay otro término que se menciona en la Biblia, que es Jesucristo de Nazaret. Siempre incluyen la palabra Cristo. En la Biblia no se usa el término Cristo antes que el Señor fuera crucificado. Solo después que Jesús cumpliera la voluntad del Padre y se convirtiera en el Cristo por su resurrección, aparecieron los que negaron a Jesucristo y por ende la enseñanza herética. No existe este término secta ni herejía en el Antiguo Testamento. Tampoco lo podemos encontrar en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No se halla esta palabra secta ni herejía. A pesar que se menciona Belcebú, no se hizo uso de la palabra secta o herejía. En conclusión, no hay nada sobre herejía en el Antiguo Testamento ni en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Ahora bien, los judíos llamaron al apóstol Pablo cabecilla de la secta de los nazarenos. Ellos utilizaron la palabra secta no porque negaran al Señor, sino porque el cristianismo no era en lo que ellos creían desde la perspectiva judía. Para mayor claridad, hay 2 significados del término secta, uno espiritual y otro natural o carnal. El diccionario define secta o facción disidente a un grupo religioso con una ideología, doctrina y prácticas contrarias o diferentes a las de otros. Esta es la definición del mundo. Según esta definición, se denomina secta a todo grupo con un pensamiento religioso diferente a las prácticas tradicionales de los demás. Desde el punto de vista cristiano, el budismo, el hinduismo y el islamismo son todas doctrinas heréticas o sectas. Sin embargo, desde el punto de vista del budismo, el cristianismo, el hinduismo y el islamismo son sectas. No obstante, la definición del término secta de la que estamos hablando ahora se refiere a la perspectiva dentro del ámbito cristiano. Hermanos, si alguien quiere calificar a otro como herético dentro del ámbito del cristianismo, deberá hacerlo por la norma que establece la Biblia, es decir, si niega o no al Señor como Salvador o Redentor. Sin embargo, mientras más nos acercamos al fin de los tiempos, más serán las enseñanzas heréticas y la proliferación de sectas ocultistas. Se levantarán aquellos que se autoproclamarán como el Salvador y enseñarán que se puede alcanzar la salvación a través de ellos. Tentarán y engañarán a los demás afirmando que se puede ser salvo no por el nombre de Jesucristo, sino por algún otro nombre. Pero con el tiempo, su verdadera identidad se revelará, su inmoralidad se manifestará e impedirán la enseñanza de la palabra de Dios. Por su avaricia
tratarán de sacar provecho de sus seguidores, despojándolos de sus bienes. Además, harán muchas cosas fuera de la ley y contra la palabra de Dios. Sin embargo, hay una cosa que deberá recordar. Incluso si hacen muchas cosas ilegales, no deberá juzgarlos. Los que juzgan y condenan a otros como sectas, ¿no hacen acaso lo mismo? La Biblia dice que no debe juzgar ni condenar. Por supuesto, es necesario reprenderlos y amonestarlos para que puedan arrepentirse, corregir su camino y volver a la senda de la verdad. No obstante, si incluso practican la maldad y se oponen a la verdad, pero no niegan a Jesucristo, el Señor que los compró con su sangre, entonces no deberá jamás juzgarlos como herejes o como secta herética. Ahora bien, una pregunta: ¿no son acaso sectas los que niegan al Señor como Salvador? La Biblia es la palabra de Dios y la verdad, y el Señor es la figura central y principal en la Biblia. Deberían creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y en la Trinidad de Dios. Deberían creer que la Biblia es la verdad, que hay un cielo y un infierno, porque si no hubiera un cielo y un infierno, ¿para qué vienen a la iglesia? Pero como hay un cielo y un infierno y un juicio final que decidirá la morada a la que irá en el reino de los cielos, deberá pasar por el proceso de su propio cultivo humano y vivir una correcta y recta vida cristiana como un verdadero hijo de Dios. Si rechaza alguno de estos principios, aunque no niegue al Señor, será calificado como apóstata, porque todos estos principios están íntimamente relacionados. En Hechos, capítulo 5, versículo 35 al 39, un fariseo de nombre Gamaliel, maestro de la ley, respetado por el pueblo, dijo lo siguiente a todos los que juzgaban y condenaban el cristianismo. Y cita la Escritura. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis, tal vez, hallados luchando contra Dios. Hermanos, a pesar que han habido muchos que han intentado destruir esta iglesia, les pregunto: ¿acaso no hemos salido fortalecidos de todas esas pruebas y nos hemos aferrado más firmemente a la roca de la fe porque Dios está con nosotros? Por eso debe siempre recordar que solo Dios puede juzgar. Querido público y hermanos en Cristo, veamos nuevamente lo que nos dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Preste atención, dice falsos profetas y falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras.
Aquí, falsos profetas no son los que engañan a otros, son los que niegan a Jesucristo como Salvador. Y primera de Juan capítulo 2, versículo 22 añade: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Señor, esto es, que niega el hecho que Jesús es el Cristo y el Salvador, es el que miente. El que niega a Dios Padre y Dios Hijo es el anticristo, y el anticristo es un apóstata y un hereje. Aquellos que niegan que Jesús sea el Cristo son mentirosos, y el que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Los falsos profetas y los falsos maestros son también apóstatas que niegan a Jesucristo como el Salvador. Y primera de Juan capítulo 4, versículo 1 al 3 agrega sobre el particular: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Tal vez se pregunte, ¿cómo se conoce que el Espíritu es de Dios? Lo que sigue nos da la respuesta. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Debe creer que Jesús vino a este mundo en carne. Este es el mensaje de la cruz. El Verbo se hizo carne y tomó forma de hombre. Es decir, Jesús vino a esta tierra en carne y tomó la cruz, derramando su sangre para redimirnos de nuestros pecados. Cuando alguien cree esto, ese espíritu es de Dios. Finaliza la cita. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. El espíritu que no confiesa a Jesús no le pertenece a Dios, sino al diablo. El anticristo se opone al Señor. Los que reciben el Espíritu de Dios son aquellos que aceptan que Jesucristo vino en carne. Son los que creen en la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando reciben el Espíritu de Dios y aceptan a Jesucristo como Salvador, son sellados como hijos de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo llegan a conocer la verdad y a vivir por la verdad. Por otra parte, el anticristo es el que se opone a Jesucristo con la palabra de Dios. Niega la salvación por medio de Jesucristo. El hecho de no aceptar a Jesucristo es oponerse a Dios, quien envió a Jesucristo a este mundo. Debes saber discernir en base a la Biblia lo que es una secta, un falso profeta, un falso maestro y el anticristo. No debe ser tentado por enseñanzas heréticas y deberá corregir a aquellos que siguen estas enseñanzas con espada aguda de dos filos, que es la palabra de Dios. Pero eso no significa que tiene que discutir con ellos. Tal como se menciona en Tito, capítulo 3, versículo 10, que cita: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Hermanos, en vez de discutir con alguien, todo lo que debe hacer es exhortarlo un par de veces con la palabra de verdad. Si no le hace caso, aléjese de él. Y si le hace caso y se corrige, eso será para bendición. Pero, reitero, si persiste en su error, aléjese de esa persona. No quiero decir que debo odiarlo. Lo digo porque si no está firme en la verdad y discute con ellos, podría contaminarse con esas enseñanzas heréticas. Esta clase de personas manipulan hábilmente la verdad y atacan los puntos débiles del otro. Repito, no deberá discutir con ellos si no tiene un firme conocimiento de la palabra.
El que tiene la autoridad de la palabra deberá señalarles la verdad precisa con autoridad espiritual. Sin embargo, una vez que alguien es contaminado con esta clase de enseñanza, no será fácil que se corrija y entienda la verdad. Será una pérdida de tiempo discutir con ellos. Por eso, Dios dice que debe evitarlos y mantenerse lejos de ellos. No obstante, el Señor quiere dar a los que han caído en estas enseñanzas heréticas la oportunidad de arrepentirse y corregir su camino. Por eso habló de las enseñanzas de Balaam y de los Nicolaitas y reprendió a aquellos que siguieron esas enseñanzas. Una pregunta: ¿qué es lo que ha aprendido del caso de Balaam? Lo primero es una advertencia en contra de la fe nominal o formal que lo lleva a comprometer sus principios cristianos por las cosas del mundo. El Señor nos enseña que esa clase de fe tiene características carnales que lleva a alguien a vivir como quiere, a pesar que conoce la voluntad de Dios. Nunca deberá comprometerse con el mundo. También hay quienes dicen que obedecen la voluntad de Dios, pero debido a su corazón cambiante, van exactamente en la dirección opuesta a la palabra de Dios. Además, son instigados por Satanás para tentar a otros y así alejarlos de la verdad. Así, todos irán por la senda de la muerte eterna. Esto puede parecer muy diferente a una secta, pero si lo permite una vez, con el tiempo alterarán la verdad y darán lugar a una secta. Por eso, el Señor estrictamente nos advierte en contra de eso. Asimismo, el Señor menciona a los Nicolaitas, que es un ejemplo de cómo se pervierte la verdad para tentar a otros. Ya les he compartido acerca de esta enseñanza de los Nicolaitas. Estos tentaban a otros a creer que podían ser salvos sin importar el pecado que pudieran cometer. Esta enseñanza niega completamente la sangre de Jesucristo, quien llevó nuestros pecados y murió por nosotros. Esto va claramente en contra de la verdad. Sin embargo, los que aman el mundo y se hacen amigos del mundo son tentados al aceptar esta enseñanza. Hermanos, ¿se imaginan esta tentación para los que aman las cosas del mundo? Pueden ser salvos e ir al reino de los cielos aun si viven pecando. El espíritu se mantiene limpio y la carne lleva el pecado. Como el espíritu está limpio, la carne es la que peca y no el espíritu. Por eso, no importa el pecado que cometa, siempre y cuando crea en el Señor, será salvo. Esa es su enseñanza y hay algunos que caen en esa tentación y el número de ellos irá en aumento en estos postreros días. Lo malo es que, a pesar de eso, estas personas creen que tienen fe en el Señor. Por ello, no les será fácil darse cuenta de su maldad. A fin de enseñarles y hacerles comprender la verdad, será necesaria la palabra de vida que penetra el espíritu y el alma y divide cada articulación y perfora la médula de los pensamientos y del ego de cada persona. Deberá conocer claramente la voluntad de Dios y lo que es creer y amar al Señor. También tendrá que demostrar que la palabra es verdadera por medio de las obras del poder de Dios. Solo entonces los que una vez fueron contaminados por esas enseñanzas heréticas podrán arrepentirse, enmendar sus vidas y alcanzar la salvación. Por cierto, no serán muchos. No obstante, tal como menciona Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que dice, el cual se refiere a Dios. Continúa la Escritura, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad y el corazón de Dios.
Algunas iglesias enseñan que solo algunos escogidos y predestinados serán salvos. Eso no es lo que dice la Biblia. Dios quiere que incluso los que han seguido enseñanzas heréticas se arrepientan, vuelvan a la senda correcta y alcancen la salvación. Dios no quiere que nadie vaya camino de la destrucción. Quiere darles una oportunidad para que puedan encontrar la senda de la vida eterna. Por eso, en estos postreros días, les da esta oportunidad a través del obrar del Espíritu Santo. Si escuchan la palabra de verdad y la entienden, vencerán y alcanzarán la salvación. Para estos, el Señor les dice: al que venza, yo le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y un nuevo nombre escrito en la piedra que nadie conoce sino el que la recibe. De esta manera, en la palabra que el Señor le envía a la iglesia en Pérgamo, hay una implicancia, incluso para aquellos a quienes les resultaría difícil alcanzar su salvación debido a que han caído en las enseñanzas heréticas o en la apostasía. Por la gracia del Señor y la ayuda del Espíritu Santo, se les dará esta oportunidad para ser salvos y así puedan recibir la salvación por gracia. Incluso a algunos que eran gentiles y no sabían nada del Señor ni de Dios, se les predicó el evangelio de salvación. Este fue el caso cuando el Señor envió al apóstol Pedro a casa de Cornelio, quien era un hombre gentil, pero de buen corazón. A fin de conducirlo a la salvación, Dios le mostró una visión a Pedro y lo llevó a la casa de Cornelio para que predicara el evangelio a toda su casa y así recibieran el Espíritu Santo y la salvación. Otro ejemplo, incluso aun cuando el general Naamán era gentil, es decir, no era israelita, recibió la gracia de ser sanado de su lepra. Había muchos leprosos en esos días, pero no hay constancia de que fueran sanados. La pregunta es, ¿por qué solo el general Naamán fue sanado? Fue porque era un buen hombre. Prestó atención incluso a lo que le dijo su criada. Aunque era un general, a pesar que era un funcionario de alto rango, aun cuando tenía gran poder y riquezas, escuchó a su criada. Pudo obedecer. Luego, cuando llegó a conocer al verdadero y único Dios, confesó que solamente le serviría a él. Por ese buen corazón pudo ser sanado de su lepra. En la próxima prédica hablaremos de la cuarta iglesia, la iglesia en Tiatira. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y público en general, el equipo misionero de esta iglesia y yo hemos sido valientes en proclamar el evangelio en países musulmanes, hindúes y católicos. Las poderosas obras de Dios se manifestaron en esas cruzadas y un sinnúmero de almas aceptaron a Jesucristo como su Salvador y se convirtieron al cristianismo. Incluso hemos sembrado la semilla del evangelio en el pueblo judío. Sin embargo, en esa misión de evangelización hemos encontrado más dificultades para evangelizar a los que dicen saber del cristianismo, a pesar que en realidad no lo saben, o a los que están contaminados con enseñanzas heréticas, que evangelizar a los que no saben absolutamente nada de Jesucristo. ¿Acaso no eran judíos los que afirmaban que conocían y creían en Dios, pero no reconocieron a Jesús, al Hijo de Dios, y lo crucificaron? Por ello, a fin de mostrar la verdad a aquellos que están influenciados por esa forma de cristianismo permisivo y corrompido y que ha sido pervertido por las enseñanzas heréticas como la iglesia en Pérgamo, es necesario tener poder y autoridad. Debemos mostrar una evidencia que nadie pueda cuestionar ni negar, sino aceptar, y así difundir el evangelio de Jesucristo y el reino de los cielos. Si no lo hacemos, no importa todo nuestro esfuerzo en tiempo y en dinero, nunca dará verdadero fruto. Por eso, hay aún mucha obra por hacer allá afuera en el mundo. En estos días postreros, tenemos que sentir
el corazón del Padre, que quiere salvar incluso un alma más, y debemos difundir este evangelio de santidad y el poder de Dios a todo el mundo. Para participar en este bendecido ministerio, deberá mantenerse firme en la palabra de verdad, tal como señala Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17, que cita: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, hermano, usted deberá ponerse diariamente esta armadura espiritual. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos ustedes puedan prepararse de esta manera en la autoridad de la palabra y el poder de Dios, y así se conviertan en guerreros espirituales que cumplan con extender el reino de Dios a todo rincón en este mundo. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen.
Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘.